Queridos hermanos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Eh, la clase del día de hoy eh, es especial, es especial, todas las clases son especiales, todas las clases tienen su nivel de importancia dentro de este proceso de preparación. No obstante, esta clase en particular tiene un toque especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del sacramento céntrico a partir del cual o alrededor del cual gira toda la economía sacramental, que no es otra cosa que la correcta forma de la dispensación de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué hablo que es el sacramento central, el sacramento más importante? Puesto que si no existiera la Eucaristía, toda la liturgia sacramental no tendría sentido, ¿ya? No tendría sentido. Y aquí hago el comentario. Por esa razón es que es tan triste el protestantismo, tan triste el cristianismo apartado de la fe católica, puesto que el fruto central y más importante que nos dejó el Señor es la Eucaristía. A ver, yo en un momento cuando estábamos viendo el calendario litúrgico, el ciclo litúrgico, yo les había hecho esta pregunta, les había dicho, si lo analizamos así muy fríamente, ¿cuál es la celebración más importante de todas? Y yo les ponía enfrente de ustedes, Navidad, miércoles de ceniza, Pascua, Pentecostés. Entre esas cuatro, ¿cuál creen ustedes que es la fiesta más importante? Yo les hacía notar que, por ejemplo, desde el punto de vista de la costumbre, de la idiosincrasia, de la religiosidad popular, ¿cuál es la celebración litúrgica a la cual usualmente los católicos nos compramos la mejor ropa, estrenamos la mejor camisa, los mejores zapatitos, los mejores pantalones, vamos bañaditos, perfumados? Usualmente por tradición, por costumbre, solemos ver que es a la misa de Navidad. Sin embargo, analizándolo desde el punto de vista de la gracia, desde el punto de vista teológico, ¿qué tiene mayor relevancia para nosotros? ¿El nacimiento de Cristo o la muerte y resurrección de Cristo? Si bien por el nacimiento de Cristo llega el Dios encarnado, Dios que Dios, siendo un ser maravilloso, omnipotente, todopoderoso, sabio, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, se encarna en el vientre de María y sin dejar de ser Dios, adopta nuestra naturaleza humana en la unión hipostática, es decir, sin dejar de ser Dios, para dar lugar a este proceso de salvación que nosotros requeríamos por haber sido golpeados y tocados por la mancha del pecado original. Pero ¿en qué momento de la vida de Jesucristo, como Dios y hombre en la tierra, se lleva a cabo la tan esperada salvación? La salvación, acuérdense siempre este movimiento que yo les hacía con las manos. Cristo muere, desciende a los infiernos, permanece 3 días y resucita de entre los muertos, salvándonos a todos nosotros, venciendo al pecado con su muerte y resurrección y adquiriendo para nosotros esa salvación. Es decir, Él vence a la muerte porque la muerte, no muerte física, pero sí la posibilidad de la muerte del alma, era un hecho fijo para toda la humanidad. Sin embargo, viene Cristo, vence a la muerte para nosotros y nos da la posibilidad de que nosotros nos salvemos a través de la justificación, ¿ya? Entonces, entre el evento del nacimiento y el evento de la muerte y resurrección de Cristo, ciertamente más importante es la resurrección de Cristo. ¿Por qué?
Porque con la resurrección de Cristo, Cristo vence a la muerte y abre para nosotros la posibilidad de salvarnos. Entonces, puesto en el calendario litúrgico, ¿cuál debería ser la fiesta más importante? Si bien la Navidad es muy importante, más importante que la Navidad es la fiesta de Pascua, la que acabamos de celebrar hace un poco más de 50 días. Porque en la resurrección, Cristo vence a la muerte y permite que en nuestra vida entre la salvación, borre la mancha o se abre la posibilidad de borrar la mancha del pecado original, instituyendo su bautizo y toda la gracia a través de los sacramentos. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el sacramento que vamos a ver el día de hoy? Tiene todo que ver. Porque, ¿qué ocurrió con Cristo cuando Cristo, antes de resucitar, qué pasó con él? Él murió, entregó su vida por nosotros. Y esto nosotros le llamamos el sacrificio más grande y el sacrificio definitivo que hace Dios, que Él mismo se sacrifica, Él mismo es el Cordero inmolado, Él mismo se entrega por nosotros para nuestra salvación. Entonces, este sacrificio, que lo podemos nosotros evidenciar cuando contemplamos a Cristo en la cruz, ¿qué significado tiene o qué aproximación nos da con el sacramento de la Eucaristía? Pues bien, el Señor, sabiendo que había llegado su hora y antes de ser entregado para ser crucificado, para ser sacrificado, para ser humillado, para ser, entre comillas, derrotado humanamente, antes de todo eso, Él se reunió con sus discípulos. Sabiendo que había llegado su hora, los reunió en un evento que nosotros hoy conocemos como la Última Cena. El Señor los reunió a los discípulos y le dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Entonces ahí viene el tema. Fíjense cómo Cristo une la realidad del sacrificio de su cuerpo, de su humanidad en la cruz, con el hecho del fruto del sacrificio se obtiene la carne y la sangre propias de su cuerpo, que son presentadas a nosotros como pan y vino, que el mismo Cristo la presentó a sus apóstoles como pan y como vino. Repito, ¿qué les dijo Cristo en la última cena? Cogió pan y les dijo, tomen y coman todos de él. No le dijo porque esto es pan, dijo porque esto es mi carne. Esto es mi carne. Una primera explicación que cabe aquí. Noten ustedes que el Señor nunca dijo, esto significa mi carne, esto representa mi carne, o esto simboliza mi carne. No, 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 no. Fíjense la declaración que hizo el Señor en ese momento de la última cena. Esto es. ¿Qué pasa si yo digo, esto es agua? Quiere decir que si yo lo pruebo, es agua. Tiene la composición química de agua, tiene la composición química de los componentes de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que hacen el agua. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y les digo, esto es cola, esto es Coca-Cola? Bueno, como yo no tengo ningún poder, usted me dirá, bueno, tú estás loco. Pero resulta que Cristo, además de ser hombre, era Dios. Es Dios. Y como Dios, Él dijo, ¿sabes qué? Esto es Coca-Cola. ¿Ok? Entonces, al ser Dios, Él tiene la capacidad de poder convertir, de poder hacer, de poder transferir su poder a lo que Él dice que es, y eso es. La razón de ser de las cosas viene dada por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiere. Si Dios dice, esto es carne, esto es mi carne, es porque eso era su carne, porque es su carne. Entonces, mira, ok, ya, listo. Entonces, en ese momento, pese a que él no es que cogió de su brazo y pum, se sacó un pedazo de carne y le dijo, coman, no. Dijo, esto es mi carne, ¿ya?
Esto es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Ahí viene la primera parte. Entonces, tenemos claro que Cristo está presente en el pan y en el vino con su cuerpo y su sangre, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Recuerden que por la unión hipostática entendemos que Cristo es Dios y hombre verdadero, pero con esas dos naturalezas inseparables una de la otra, distinguibles sí una de otra, pero inseparables. Les repito el ejemplo que yo siempre les ponía. No es que Cristo de la cintura para arriba es Dios y de la cintura para abajo es hombre, no, es Dios y hombre a la vez, de modo simultáneo, a la vez, por la unión hipostática. Entonces, si Cristo está presente en el pan y vino, que le dijo a sus apóstoles, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, es porque en el cuerpo y sangre, en las especies de pan y vino, está presente Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, que es divina, y con su divinidad plena por ser Dios. Esta es la primera parte. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Pero resulta que después el Señor dice algo maravilloso en la última cena. Hagan esto en conmemoración mía. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? A ver, miren, esto que estoy haciendo yo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, coman todos de él, beban todos de ella, esto es mi cuerpo y mi sangre. Y una vez que repartió su cuerpo y su sangre con sus apóstoles, ¿qué les dijo? Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué significa conmemorar? Ojo, conmemorar no es como cuando uno dice, a ver, yo, por ejemplo, voy a cumplir 40 años el 14 de junio. ¿Ya? Entonces, yo conmemoro la fecha de nacimiento, pero no es que vuelvo a nacer. ¿Ya? Yo recuerdo mi nacimiento, pero no es que vuelvo a nacer, simplemente es un recuerdo. Sin embargo, el Señor no les dice recuerden, les dice hagan esto en conmemoración mía. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica no como una repetición del sacrificio de Cristo, y eso hay que entenderlo claro, porque muchos hermanos evangélicos dicen, oye, estos católicos están un poco locos, ellos pretenden con la Eucaristía volver a sacrificar a Cristo, volver a matar a Cristo y volver a repartir su cuerpo y su sangre a las demás personas. No, no se realiza nuevamente el sacrificio. Se realiza una nueva presentación del sacrificio, que en el Catecismo de la Iglesia Católica se conoce como actualización. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor necesita actualizar su sacrificio? No, el que lo necesitamos somos nosotros. ¿Y por qué es necesario actualizar el sacrificio? Porque el Señor así lo pidió. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, por esa razón es que Cristo en la última cena, que lo celebramos el Jueves Santo, en la Semana Santa, Jesús instituye el sacramento central dentro de toda la economía sacramental dispuesta para nuestra salvación, que es el sacramento de la Eucaristía. El sacramento según el cual Dios se hace presente en las especies de pan y vino, que por acción y consagración del sacerdote, que es viene a ser el representante o el sucesor de los apóstoles, como el Señor le dio a sus apóstoles ese poder de poder transformar ese pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, ese poder es transferido a los sacerdotes y los sacerdotes tienen la capacidad de poder, a través de la consagración en la celebración de la Santa Misa, convertir ese pan en cuerpo y ese vino en sangre de Cristo, con su alma, con su presencia real, con su divinidad. Entonces, la primera parte es el sacramento que instituyó Cristo y que le ordenó a sus apóstoles. El segundo es el mandato. Hagan esto en conmemoración mía. Es decir, hay que actualizar el sacrificio de Cristo. Repito, no es que
la pretensión de la Eucaristía, de la Santa Misa, es volver a matar a Cristo y volver a sacrificarlo y volver a repartir su cuerpo y su sangre. No, es actualizar el sacramento. Viene a ser la representación de Cristo, pero mucho ojo con la acepción del término representación, porque nosotros entendemos la palabra representación como representación, significación, un simbolismo. No, viene del griego representatio, que significa volver a presentar, es decir, actualizar el sacrificio único y definitivo, porque no hay un nuevo sacrificio, es el sacrificio único y definitivo de Cristo en la cruz, que se entrega para nosotros en las especies de pan y vino consagrados, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces se entiende la conexión entre el sacrificio de la cruz y la Eucaristía. ¿Sí? La conexión que existe. Puesto que Cristo entrega su vida en la cruz para salvarnos, el fruto de este hecho teológico de la salvación es la Eucaristía. Porque entrega su cuerpo y nos lo da a nosotros para que nosotros lo comamos. Lo comamos. En el griego es el término phagos, que es comer, consumir, deglutir. Incluso en la traducción griego de la Biblia interlineal se habla de masticar. ¿Ok? Entonces, esto no es como hacen los hermanos evangélicos que una vez al año o varias veces en el año se reúnen, hacen la cena del Señor, pero lo hacen como un mero simbolismo. La Eucaristía no es un simbolismo. Recuerden ustedes, por eso es que cuando ustedes entran a la iglesia y está prendida la luz del tabernáculo, que es esta puertita que está atrás del altar, que está un foquito prendido, uno tiene que hacer una genuflexión. ¿Por qué? Porque ahí están las hostias consagradas. ¿Y qué son las hostias consagradas? Cuerpo de Cristo. Cristo presente con todo su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad. ¿Ok? Y es el sacramento que ustedes van a recibir. Tanto y en cuanto entreguen los documentos, porque se me están quedando ustedes, pero entreguen rápido los documentos, por favor, anuncio parroquial, para poder tener la ejecución de los sacramentos, para que puedan hacer los sacramentos. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir el día jueves a las 5 de la tarde a nuestra parroquia. ¿Qué pasa el jueves a las 5 de la tarde en nuestra parroquia? Se expone el Santísimo. ¿Qué hace el sacerdote? Coge una hostia consagrada, que ya está consagrada, y la pone en una custodia bien bonita y la expone en el altar. Y todas las personas van, se arrodillan y oran ante él. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso? ¿Que el católico es un fanatismo? No, señor. Por las palabras de Cristo y por la acción de los apóstoles y en consecuencia de los sacerdotes, esa hostia consagrada es el cuerpo de Cristo, real, material, físicamente. Ustedes dirán, oye, pero desde el punto de vista de la física, de la materia, la composición química de ese pan no ha cambiado. Si uno hace un análisis, probablemente la composición química es la misma, sigue siendo pan sin levadura. Sí, pero recuerden ustedes que Dios no está sometido a las leyes de la materia. Dios está por encima de la realidad del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Ya? Y a eso es lo que conocemos nosotros como la transubstanciación. ¿Qué significa la transubstanciación? Es el cambio de substancia de pan a carne, de vino a sangre de Cristo, manteniendo sus accidentes físicos. ¿Qué significa esto? De que por acción de la consagración, en el momento en que todos nos arrodillamos en la misa, cuando el sacerdote impone las manos sobre las especies de pan y vino, este pan y este vino deja de ser pan para convertirse en carne y el vino deja de ser vino para convertirse en sangre, manteniendo los accidentes físicos. ¿Qué quiere decir? Que visualmente yo lo veo y tiene la misma apariencia de pan y la misma apariencia de vino, pero dejó de ser pan y vino. Y entienda usted que como la presencia de Cristo es real, con su divinidad, la divinidad trasciende a la humanidad, por lo cual nosotros no podemos verlo, pero sabemos que está presente ahí.
¿Ok? Sabemos que está presente ahí. Por eso es que este sacramento es el central de todos, porque alrededor de él gira todo. Alrededor de él gira todo. Porque el sacramento de la Eucaristía es el sacramento, por decirlo de alguna manera, el más relevante y el más importante de todos, puesto que en el sacramento de la Eucaristía habita la presencia real de Cristo en él, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, entendemos, y la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, bueno, ¿y cómo es esta presencia de Cristo en la Eucaristía? Tiene tres connotaciones. Cristo está presente en la Eucaristía de manera completa, de manera íntegra y de manera limitada en el tiempo. La presencia real de Cristo en la Eucaristía está dada de manera completa, íntegra y además limitada en el tiempo. ¿Qué significa? ¿Por qué Cristo está presente de manera completa en la Eucaristía? Porque está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, y en cuanto a Dios, en unión del Padre y del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Es presencia completa de Dios. ¿Por qué es íntegra? No sé si ustedes se han dado cuenta que en el momento en que se canta el Cordero de Dios, el sacerdote parte la hostia consagrada y la divide en pedacitos. Y ustedes dirán, oye, quiere decir que si el sacerdote parte la hostia consagrada, entonces a mí me tocó el hombro de Cristo, a ti te tocó la mano de Cristo, a mí me tocó el pie de... No, está presente de manera íntegra. En cada micropartícula de hostia consagrada se encuentra presente Cristo de manera total. ¿Ok? Asimismo, en cada partícula de vino está presente Cristo de manera completa. ¿Y por qué Cristo está presente de manera limitada en el tiempo? Por la sencilla razón de la digestión. Es decir, nosotros comulgamos, nos comemos a Dios, perdón utilizar este término, pero es para que se entienda. Nosotros recibimos en nuestro cuerpo a Dios, nos lo comemos, como fue su mandato. Obviamente, te dirán, bueno, acabo de comulgar, recibí la Eucaristía, me lo comía el cuerpo de Cristo. Sí, pues, pero por efecto de la digestión, el cuerpo de Cristo no va a estar presente todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo. Tiene un ciclo, mientras dura el proceso digestivo, se desvanece la hostia consagrada y deja de estar obviamente Cristo presente en la Eucaristía, puesto que la Eucaristía, la hostia consagrada físicamente se disuelve. ¿Ok? Repito, la presencia real de Cristo es completa, íntegra y además limitada en el tiempo. ¿Ok? Repito, ¿a través de qué proceso se da esta transformación de pan a carne y de vino a sangre? A través de la transubstanciación. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Avanzamos entonces. Ahora, ya encontramos la relación que existe entre el sacrificio de Cristo y la Eucaristía. ¿Ya? Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. ¿Por qué pan y por qué vino? Si nosotros revisamos a lo largo del Antiguo Testamento, hay muchos anuncios de las palabras sacrificio. Acuérdense, ¿cómo eran los sacrificios de la Antigua Alianza? Mataban a un cordero y ofrecían en sacrificio agradable a Dios la sangre del cordero. ¿Ok? Fíjense la relación. Por eso cuando estamos en la misa decimos, este es el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? El sacrificado de Dios. Dios mismo que se sacrifica por nosotros. Y el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios. Todo va teniendo sentido, ¿sí o no? Cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, dice, este es el Cordero de Dios. Y si en el Antiguo Testamento el Cordero para el sacrificio era un corderito al cual lo mataban y la sangre se ofrecía en sacrificio para Dios, en honor a Dios. En cambio acá es el mismo Cristo, el mismo Dios que se ofrece como cordero para el sacrificio. Y por eso el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, encontramos la relación entre el Cordero y Cristo. Entre el Cordero, Cristo y el pan, que es carne, cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Se entiende? Lo mismo la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el vino, que fue instituido en la última cena.
Ahora bien, otra cosa con la que debemos reflexionar. El sacerdote cuando está en la misa dice, tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Ojo ahí con eso. Sangre de la alianza nueva y eterna. Alianza. ¿Cuándo más escuchamos la palabra alianza? A ver, pensemos un poquito. Hace algunas clases habíamos hablado, y de hecho en el examen que ustedes hicieron, estaba la pregunta, ¿cómo fue la alianza de Dios con su pueblo? Entonces recordamos, ¿cuándo hizo Dios alianza con su pueblo? Cuando lo hizo con Adán y Eva. ¿Qué era una alianza? Es un pacto. A ver, yo voy a hacer esto, ustedes tienen que hacer esto. ¿Qué otra alianza hizo Dios con su pueblo? Cuando la hizo con Noé. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, voy a destruir la tierra, tú construye un arca, pon dos animalitos por cada especie, entra con tu familia, haré llover durante la tierra para que a través del diluvio universal se purifique del pecado la tierra. Alianza. Es una alianza, un pacto. La siguiente alianza con Moisés, la alianza con su pueblo Israel. Ahora, ¿por qué el sacerdote dice sangre de la alianza nueva? ¿Por qué nueva? Porque es la alianza que supera a todas las alianzas pasadas de Dios con su pueblo. Porque antes Dios hacía alianza con su pueblo a través de Adán, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Moisés. Pero acá hizo una alianza a través de su unigénito, a través de su Hijo, a través de Dios mismo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Imagínense entonces si esta alianza no supera a todas las alianzas pasadas. Por eso se habla sangre de la nueva alianza y de la alianza nueva y eterna. ¿Por qué? Porque es la alianza definitiva. Díganme ustedes qué alianza puede haber después de esta alianza suprema entre Dios y su pueblo en la que envía a su único hijo para que muera por nosotros. ¿Qué cosa más chévere puede haber después de eso? ¿Ok? Entonces se entienden los conceptos. Cristo en la cruz como cordero inmolado, como cordero sacrificado por nuestros pecados. Institución de la Santa Eucaristía. Cuerpo y sangre de Cristo que muere y se entrega por nosotros. Y este cuerpo y esta sangre es a su vez cuerpo y sangre de la alianza nueva y definitiva. Es decir, supera todas las alianzas que Dios había hecho con su pueblo. Por tal motivo, la Eucaristía es la mamá de los sacramentos. Si ustedes algún día le preguntan, oye, ¿por qué eres católico? Por la Eucaristía. ¿Ya? Si no existiera la Eucaristía, no tendría sentido nuestra fe. Por eso es importante que ustedes se preparen muy conscientemente, porque no es que es un acto simbólico en el que voy a recibir un pan. No, no, no. Se van a comer al mismo Cristo. Entonces nuestra preparación tiene que ser muy consciente, muy adecuada, muy discernida, muy reflexionada. No es cualquier sacramento el que van a recibir. Es el sacramento en el que van a poder recibir en su cuerpo al mismo Cristo, que se entrega por nosotros en actualización del único y definitivo sacramento sacrificio de Cristo en la cruz y que se entrega por nosotros. Miren qué maravilloso es esto. ¿Cómo es este sacramento? Pues lo administra el sacerdote, que es el ministro ordinario del sacramento de la Eucaristía. También ustedes miran, oye, pero yo no lo conozco como Eucaristía, yo lo conozco como comunión. Viene del griego koinonia, que significa comunión, y hace referencia a la unión, a la común unión a la que nos llama Dios, que a través de la Eucaristía nos unamos a Él. Nos unamos en su sacrificio y le recibamos dentro de nosotros. Evidentemente, Dios no puede entrar a un alma que está sucia. Por ello, el requisito esencial antes de recibir la primera comunión es estar confesado. Y una vez que ustedes reciban la primera comunión, la idea es que la reciban todos los domingos o la mayor cantidad de veces que puedan, pero siempre cuidando de que estén preparados. ¿Cuáles son las preparaciones para poder recibir la comunión?
Primero, estar confesado, estar en gracia de Dios. Ese es insalvable. Y la segunda, guardar el ayuno eucarístico, que básicamente significa privarse de alimentos sólidos por lo menos 1 hora antes de comulgar. Claro, no es que van a ir a la misa el domingo a las 8 de la mañana a comulgar y antes de salir de la casa se pegan su encebollado. No, tienen que guardar un ayuno de por lo menos 1 hora, por dignidad. El que va a entrar en su cuerpo es Dios, chicos, es Dios. No es una galletita Oreo que te vas a comer, es Dios. Con lo cual nuestro cuerpo debe estar dispuesto y preparado para poder recibir al Señor. ¿Ok? Entonces, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento central de toda nuestra fe cristiana, el sacramento más relevante, tiene esta particularidad de que es el sacramento que nos une de manera íntima con Cristo al hacernos partícipes de su sacrificio. Entonces, ya hemos explicado la relación que existe entre la Eucaristía y el sacrificio, entre la Eucaristía, el sacrificio, la alianza, por qué pan y vino, ¿ya? ¿Por qué pan y vino? ¿Y de dónde viene este sacramento? Fue instituido en la última cena a través de los apóstoles. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿qué frutos nos da este sacramento? Básicamente, el Señor lo dice. Si ustedes revisan el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, si nos vamos al versículo 48, fíjense lo que dice el Señor. Contexto, el Señor estaba predicando, ¿ya? Había un poco de gente ahí que lo escuchaba. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ojo que la diferencia en las Sagradas Escrituras siempre cuando se habla de mi carne a la carne. Eso es importantísimo. Ya en algún momento cuando hablemos de apologética les explicaré por qué esa diferenciación. Los judíos discutían entre sí, que era la gente que lo escuchaba a Jesús, y decían, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Fíjense que Jesús no estaba bromeando. Jesús no es que estaba diciendo, no, chicos, a ver, no se me escandalicen, yo les estoy hablando de un simbolismo, de una cosa. No, 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 no. Fíjense lo que decían los judíos. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Heavy, ¿ah? Heavy. Vuelve Jesús y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. He ahí los frutos de la Eucaristía. Señores, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día y tiene vida eterna, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, Jesús era que le daba. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre de la misma manera que el que me come, vivirá en mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto les escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir de donde estaba antes? Noten ustedes. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Jesús estuviera hablando de un sentido figurado y la gente se empezó a escandalizar? ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Jesús? Hey, chicos, hey, no se escandalicen, yo estoy hablando en un sentido figurado. No, Jesús le importó un comino que la gente se escandalice, porque lo que él estaba hablando, como decían sus discípulos, esto es fuerte, esto es bravo. No es como dicen los protestantes, no, que la Eucaristía es un símbolo, es una... No, señores, la Eucaristía es la actualización. Actualización viene de actual, traer al presente el sacrificio único y definitivo de Cristo a la cruz, en la cruz, que se entrega para nosotros en el pan y el vino. El sacramento central
de nuestra vida cristiana, el sacramento central de nuestra fe, el sacramento, la mamá de los sacramentos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante también que debemos nosotros tener súper claro? Como les dije, los requisitos para poder recibir el sacramento de la comunión, que es el estar en gracia de Dios, habernos confesado previamente. Pregunta, oye, si yo me confesé hoy y cuando llega el domingo quiero comulgar, pero sí cometí un par pecadillos por ahí. Si son pecados veniales, es decir, pecados no mortales, puedes acercarte al sacramento de la comunión. Hay que cuidarse de los pecados mortales. Ejemplo, matar, robar, no ir a misa, jurar en vano el nombre de Dios, eh, no honrar a padre y madre, etc. Ese tipo de pecados que son pecados graves, esos requieren que nos volvamos a confesar para poder estar preparados, listos y predispuestos para poder recibir el sacramento de la comunión. Entonces, mis queridos amigos, este video, por favor, véanlo una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ya? Todas las clases son importantes, todas las clases son bonitas, todas las clases son entretenidas, pero este es importantísimo, porque si no existiría el sacramento de la Eucaristía, nuestra fe no tendría sentido. ¿Ok? Así como se dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y si Cristo no resucitaba, es porque Cristo no vencía la muerte. Y si Cristo no vencía la muerte, no tenía sentido el sacrificio de Cristo. Y si no tiene sentido el sacrificio de Cristo, ¿para qué el cuerpo y sangre de Cristo? ¿Se entiende? Entonces, mucho ojo con esto. Les quiero agradecer por haberse conectado la noche de hoy. Seguimos el día de mañana con la siguiente clase, que ya pasamos a revisar los últimos sacramentos, que son los sacramentos que están puestos al servicio del hombre, que son el sacramento del orden sacerdotal, matrimonio, unción de los enfermos, y me falta uno, la confesión. ¿Ok? Listo, mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche, cuídense mucho, que el Señor los bendiga.